Padre nuestro que estás en el cielo. Nos hemos congregado en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, en obediencia a tu palabra, para recibir, Señor, de ti la palabra que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Glorifícate, oh Dios mío, en esta hora. Glorifícate y que tu Espíritu Santo, Padre amado, sea el que traiga, Señor, a nuestras vidas el refrigerio y el alimento a nuestras almas. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Padre amado, te lo rogamos y te lo suplicamos. Y te damos gracias, Señor, porque eres tú, Señor mío, el que sabe de qué tenemos necesidad. Por eso, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Leemos la palabra en el libro de Hechos. Aleluya. En el capítulo 2. El capítulo 2 de Hechos habla, aleluya, sobre el discurso que le dio Pedro a aquellas personas que habían presenciado, aleluya, la manifestación del Espíritu Santo cuando los bautizó en el aposento alto. Y Pedro les habló del Señor, les mostró a Cristo como el Mesías. Amén. Y en el capítulo 2, en el versículo 37 en adelante, ellos le dijeron a Pedro, cuando él le mostró a Cristo como el Mesías, y le dijo que habían recibido la promesa del Espíritu Santo, y eso era lo que estaba escrito en las Escrituras. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Al oír esto, se compungieron de corazón. Aleluya. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, damos gracias por tu palabra, Padre amado, y te rogamos, Señor, que te glorifiques en ella, en el nombre de Jesucristo. Dame la unción de tu Santo Espíritu, Señor, sin la cual nada podría decir, ni hacer, ni pensar. Y tú mismo dijiste, Señor, que cuando hablásemos no pensemos qué habríamos de decir, porque en aquella misma hora tu Espíritu Santo y tu unción reposaría sobre nosotros, Señor, y hablaría a través de nosotros. Por eso te ruego en el nombre de Jesucristo que esa palabra sea ya efectiva en esta hora, Señor, para que nos traiga, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el apóstol Pedro habla sobre el Espíritu Santo y le dice a aquellas personas que habían matado a Cristo, porque él mismo les dijo, ustedes mataron a Jesús, mataron al Mesías, mataron al Cristo que Dios envió, al que decía la promesa, que decía las palabras que Dios habría de enviar para libertar a su pueblo. Ustedes los mataron. Gloria a Dios. Mas sin embargo, Él les dice a esta misma gente que si se arrepienten
y se bautizan en el nombre de Jesucristo, recibirán primero el perdón de pecados. ¿Cuántos han recibido el perdón de pecados? Al aceptar a Cristo, al confesar a Cristo, al confesar sus pecados y pedirle que los limpie. Hemos recibido el perdón de pecados. Sí, Señor. Ese es el primer paso. Qué triste que muchos cristianos se quedan en ese primer paso y no siguen avanzando. Se conforman con eso. Y más triste es que muchos predicadores, falsos predicadores, sin unción, le dicen a las personas aún que solamente al recibir a Cristo, ya ellos tienen el Espíritu Santo. Pero en esta palabra vemos que el apóstol Pedro dijo que ese es solamente el primer paso para recibir la promesa, el don del Espíritu Santo. Porque si alguien no se ha arrepentido, no ha aceptado a Cristo y no ha confesado y lavado sus pecados en la sangre de Cristo, es imposible que el Señor pueda llenarlo de su Espíritu Santo. Entonces, les dice que tienen que arrepentirse, aleluya, y bautizarse cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Mira, aquí podemos ver otra cosa, que Él los manda a arrepentirse y luego el bautismo en agua. Amén. Gloria a Dios. Y es triste que hoy en día hay concilios que se niegan a bautizar a las personas, ¿verdad? Alegando de que ellos no van a meter un pecador mojado, seco, y lo van a sacar mojado. Pero se supone que si esa persona ya confesó sus pecados delante de Cristo, se supone que si esa persona ya se arrepintió, porque ese es el primer paso, arrepentirse, ¿verdad? Y cuando hay arrepentimiento, hay verdadero convertimiento y hay perdón de pecados, aleluya. Entonces tú no vas a meter un pecador seco, porque esa persona ya no es un pecador. Ahí están errados. Cuando dicen vamos a meter un pecador seco y lo vamos a sacar mojado, y por eso se niegan. No, esa persona ya no es pecadora, hermana. Esa persona ya fue limpiada por la sangre de Cristo. Y esa persona necesita ese segundo paso para seguir avanzando y llegar a la meta de llegar a ser hecho hijo de Dios mediante el nuevo nacimiento por el Espíritu. Por eso es que el apóstol Pedro le dice que luego de arrepentirse tienen que bautizarse. Porque el bautismo en agua, como el mismo apóstol Pablo lo dice, es simplemente una acción de demostración de una buena y limpia conciencia hacia Dios, de que tú ya te arrepentiste y estás dispuesto a vivir ahora conforme a los mandamientos de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, luego de esa acción que te va a ayudar muchísimo, porque es un acto simbólico de una limpia conciencia hacia Dios, va a ayudar a avanzar al siguiente paso, que es recibir el don del Espíritu Santo. Hay unas religiones, denominaciones que no creen en que cualquier persona puede recibir el don del Espíritu Santo. En estos días estaba hablando con un testigo de Jehová
Y yo le pregunté, ¿ustedes creen en el Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo y en el bautismo del Espíritu Santo? Y me dijo, sí, creemos. Mas lo que no creemos es que cualquiera lo pueda recibir. Y yo le dije, ¿y qué hay de lo que está en el libro de Hechos? En el capítulo 2, en el versículo 39, que dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. Entonces hay denominaciones que están erradas y creen que eso no es para todo el mundo, pero la palabra de Dios dice que eso es para todo aquel que cree. Todo el que cree en el Señor Jesucristo, que aceptó a Cristo como su Salvador, que empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Para ellos es la promesa. Hermanos, para ustedes es la promesa del Espíritu Santo, hermanas. Para ustedes es la promesa del Espíritu Santo. Para sus hijos. Yo puedo testificar de mi hija. Recibió la promesa estando en el vientre de su madre. Y aún desde pequeñita hemos visto la manifestación del Espíritu Santo en ella, obrando. Gloria a Dios. Desde bebecita hasta en lengua oraba. Aleluya. No sabía hablar todavía y ya oraba en lengua. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahí está, llena de sabiduría, llena del Espíritu Santo. Aleluya. Porque la palabra lo dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos, y todo aquel en cuanto el Señor llamare. ¿Cuántas de ustedes la ha llamado el Señor? No escucho ese amén. ¿A cuántos de ustedes no lo ha llamado el Señor? Gloria a Dios. Entonces es para todo aquel cuanto el Señor llamare. Pero, aleluya, lo que sí le puedo decir, que ahí sí le doy la razón al que dice que no es para todo el mundo, es en el sentido de que no cualquiera puede recibir el Espíritu Santo. Porque como lo mencioné antes, alguien que no haya aceptado a Cristo y no haya lavado sus pecados en la sangre del Cordero, no puede recibir el Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, gloria a Dios. San Juan, capítulo 14. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No escucho ni una alabanza. Alábele, hermano, porque el Señor está aquí. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 14, versículo 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, diga conmigo, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos claramente que si hay quienes no pueden recibir el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son esos? Los que están en el mundo. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque las personas que están en el mundo no han aceptado a Cristo, no se han arrepentido de sus pecados,
no se han lavado con la sangre del Cordero y mucho menos hacen la primera petición que hizo Jesús aquí en el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mucho menos guardan los mandamientos de Dios. Amén. Pero nosotros, hermana mía, que hemos recibido a Cristo, que hemos sido llamados, para nosotros es la promesa del don del Espíritu Santo. Pero el llamado es ese. Fuimos llamados, dice la palabra, a ser hechos hijos de Dios. No fuimos llamados solamente al arrepentimiento, ni tampoco a una limpia conciencia hacia Dios solamente, sino que fuimos llamados a llegar a ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es mediante el Espíritu Santo. Ese fue el llamado. Por eso es que el apóstol, aleluya, el apóstol Pedro dice, y para todo aquel cuanto el Señor llamare. Podemos decir entonces que somos llamados a ser hijos de Dios. No somos llamados solamente a ser cristianos, ni mucho menos cristinos. No somos llamados a ser religiosos. No somos llamados a simplemente profesar una fe. Somos llamados a ser parte y formar parte de la familia celestial de Dios. Mediante el bautismo en el Espíritu Santo, nacer de nuevo del Espíritu, como dijo Cristo a Nicodemo, para que nazcamos de Dios y seamos hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero para que eso suceda, para recibir ese don, aleluya, hay ciertos requisitos. Podemos decir entonces en conclusión, hermanas mías, que el Señor, el llamado que nos dio, fue a recibir el don del Espíritu Santo para ser hijo de Él. Entonces repita conmigo, Dios no me llamó simplemente para perdonar solo mis pecados. Dios no me llamó para que yo sea un religioso. Dios no me llamó para que yo me haga llamar cristiano. Dios me llamó para ser hecho hija de Dios mediante el nuevo nacimiento por el Espíritu. Ese es el plan de Dios. Lo podemos ver, aleluya, en el libro de Romanos, hermanas mías. Si nosotros vamos al libro de los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, en adelante, dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos hechos sus hijos. Y por eso es que nos llamó. Esto está confirmando lo que estamos diciendo por el Espíritu. Aleluya. Que Dios nos llamó para ser hechos hijos de Él. Amén. Entonces dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está hablando de la familia celestial. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Diga conmigo, perdón de pecados.
Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sabes cuál es la gloria del Padre? ¿Ah? Que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Amén. Y para eso tenemos que ser parte de la familia celestial. Amén. Gloria a Dios. Pero entonces, devolviéndonos al apóstol San Juan, ¿verdad? Vemos en el capítulo 15 de Juan, dice el Señor una serie de requisitos, hermanos, que debemos cumplir para recibir el don del Espíritu Santo. Porque después del arrepentimiento, del perdón de pecado, del bautismo en agua, para lograr la promesa del don del Espíritu, hace falta de allí, desde el bautismo en agua, desde el arrepentimiento hasta el bautismo, hay un trecho que hay que pasar, ¿verdad? Y en medio de ese trecho, aleluya, hay ciertas cosas que debemos hacer. Capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si se supone que nosotros ahora amamos a Dios y amamos el plan de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Tenemos que ahora vivir conforme a su palabra. Amén. Y dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, Él nos da una promesa. Escuchen bien. Si nosotros guardamos sus mandamientos, Él nos prometió en el versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mira lo importante. ¿Cuántos saben que Cristo es nuestro intercesor? Así es. Es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec para siempre. Y Él intercede por nosotros. Sí, Señor. Aleluya. Bueno, hermanas, Cristo prometió que si nosotros guardamos su palabra, Él mismo le rogaría al Padre que nos envíe el Espíritu Santo. Consolador. Quiere decir entonces que si un cristiano quiere recibir el Espíritu Santo, tiene una ayuda de parte de Cristo. Así es. Que le va a rogar al Padre: dale a esa hermana el Espíritu Santo, Señor, para que siga adelante. Pero para que Dios, Cristo, se motive a hacer eso, a interceder para que tú seas lleno del Espíritu Santo, tú tienes que vivir una vida en obediencia a su palabra. Y Él va a cumplir su promesa de que va a intercederle al Padre para que el Padre te envíe el Consolador. El Consolador no lo envía el Señor Jesucristo. El Consolador lo envía el Padre. Y Cristo es nuestro intercesor. Hay muchos que piensan que el Espíritu Santo lo envía el Hijo. Y dicen en sus oraciones erradas: Jesús, lléname de tu Espíritu. Pero no es así. Más bien deberían de pedir: Señor, Padre mío que estás en el cielo, te ruego que envíes tu promesa a mi vida en el nombre de Jesús, que es muy diferente. Y si se le va a pedir al mismo Cristo, se le tiene que pedir de esta manera: Señor Jesús, te pido, te ruego que me ayudes a guardar tu palabra
para que sea efectiva en mi vida y tu promesa se cumpla. Intercedas delante del Padre para que Él le envíe a mi vida la promesa del Espíritu Santo. Amén. Oye, hermano, hay muchos que no reciben nada del Señor, porque como dice el apóstol Santiago, pedís, pero pedís mal, porque no saben cómo pedir, porque dirigen los asuntos que son del Padre al Hijo, cuando el mismo Hijo nos enseñó que debiéramos de pedirle al Padre, en el Padre Nuestro, cuando los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Él le dijo, vosotros oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Él nos enseñó a pedirle al Padre a través de Él. Inclusive nos dijo que todo lo que pidáis al Padre, no dice a mí, dice al Padre, en mi nombre, Él los dará. Amén. Entonces tenemos que pedirles al Padre a través del nombre de Jesucristo, a través de los méritos que Cristo compró para nosotros. Gloria al Señor. Ahora estamos aprendiendo cómo debemos de pedir, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero también estamos aprendiendo que debemos de guardar la palabra para que el mismo Señor interceda por nosotros ante el Padre y recibamos la promesa. Amén. Tenemos que demostrarle al Señor que le amamos. Y la única manera de demostrarle al Señor que le amamos es guardando su palabra. En el capítulo 14, aleluya, de San Juan, dice así en el versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Aleluya. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Quiere decir que si aún no has recibido el Espíritu Santo, Dios no se te ha manifestado. Le dijo Judas, no el Iscariote, sino el otro Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, ¿cómo es esa manifestación? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. La manifestación de Cristo en ti, cuando Cristo se te manifiesta, es cuando hace morada en ti. Si el cristiano no ha sido lleno del Espíritu Santo, Cristo no ha venido a morar en él, aleluya, aún Cristo no se ha manifestado en su vida, hermana. Aún Cristo no se ha manifestado en su vida. Gloria a Dios. El que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Mira lo que dice el Señor. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Aquí hay algo importante. Que el Señor dice, el que no me ama, aleluya, el que no me ama, no guarda mi palabra. Así es. Mira, en una ocasión el Señor Jesús dijo: ay, qué rico. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Quiere decir que el que no guarda la palabra, no guarda la limpieza que hizo Dios en él. ¿La limpieza de qué?
de tus antiguos pecados. Es por eso que el apóstol dice en su epístola que el que peca y hace inmundicia y vuelve al lodo y vuelve a hacer cosas malas, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Inclusive, el que no guarda la palabra, el que anda en desobediencia, inclusive ya olvidó la purificación de sus antiguos pecados. Y esto es lo mismo que está diciendo aquí Cristo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, si amamos a Dios, tenemos que guardar la palabra de Dios. Porque tal vez en algún momento, hermanas, usted me dirá, no, pero yo fui lleno del Espíritu Santo. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Pero hoy en día, ¿estás lleno? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? Porque la cosa no es solamente recibir. Si el Señor dice en su palabra que tenemos que guardar su palabra, ¿cuánto más tenemos que guardar el don del Espíritu Santo? Si le amamos, guardamos su palabra, pero también si le amamos, guardamos el don del Espíritu Santo, que es igual de importante que la palabra del Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros no guardamos el don del Espíritu Santo, no lo cuidamos, de no contristarlo, de guiarnos por él, de obedecerlo, no estamos demostrándole al Señor que tampoco lo amamos, que tampoco queremos, que tampoco valoramos, ni queremos, ni atesoramos, ni honramos al Espíritu Santo. Entonces, tan importante como es guardar la palabra para recibirlo, aún más importante es guardar la palabra para mantenerlo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese amén. Porque esto no le va a gustar a muchos. Tal vez usted haya sido lleno del Espíritu Santo. Pero si usted no está guardando la palabra, usted no está manteniéndolo. Y por eso es que la orden del apóstol Pablo en el libro de Efesios fue: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No crea que con haber recibido el Espíritu Santo ya fue todo. Porque si no, usted es igual al que cree que por haber recibido a Cristo ya lo es todo también. Estaría en la misma posición. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no nos debemos de conformar, que debemos seguir hacia la excelencia, que debemos buscar la perfección de Dios, ser perfectos. Ser perfectos, ser perfeccionados por Dios. Tanto el que está empezando como el que ya ha ido avanzando y ha llegado al punto de haber recibido el don del Espíritu Santo. Si usted no lo ha recibido, perfecciónese para recibirlo. Y si lo ha recibido, perfecciónese para mantenerlo. Hasta que el mismo Espíritu de Dios, con el que levantó a Jesucristo de entre los muertos, también a nosotros nos levante para irnos con Cristo. Si es que estamos ya en una tumba, nos resucite igualmente. Porque la vida entrará por uno, así como entró la muerte por uno, la vida también entrará por uno, y ese es Cristo. La muerte va a ser absorbida y la victoria de Cristo va a ser manifestada.
por medio del mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Esto es el Espíritu Santo. O si no, si estamos vivos, nos levante, pero para las nubes, para recibirlo en el aire y irnos con Él para siempre. Amén. Entonces quiero que sepamos, hermanos, quiero que sepamos, hermana Joana, que esto es urgente. Esto es urgente. Esto es urgente. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Si no, usted no va a ser lo que Dios ha determinado que usted sea. Hoy en día, muchos están estancados. Han dado el primer paso, han vencido. Se han bautizado en agua, han vencido. Pero no basta con eso. Han sido llenos del Espíritu Santo, han vencido. Pero no basta con eso. Hay que seguir avanzando. Seguir avanzando hasta que el lucero de la mañana esclarezca. Hasta que resplandezca. Hasta que llegue el Hijo del Hombre. Hasta que nuestra redención sea hecha. Hay que seguir avanzando. Y aún más. Para lograr eso, tenemos que llegar, aleluya, atención aquí, tenemos que llegar llenos del poder de Dios, porque si no, no llegaremos. Vienen cosas terribles para la iglesia. El mismo Señor Jesús dijo que después de los principios de dolores, os entregarían a tribulación y os aborrecerían y os matarían por causa de mi nombre. La iglesia se ha olvidado de eso, lo ha dejado de un lado, no ha comprendido lo que Dios nos quiso decir. Para eso tenemos que estar fortalecidos para llegar hasta el fin, firmes, porque solamente el que persevere hasta el fin será salvo. Amén. El Espíritu Santo es mucho más que una promesa. Es poder, es unción, es fuerza. Amén. Entonces Dios quiere que dejemos todo, porque si estamos en el mundo no lo vamos a poder recibir. Si estamos distraídos con cosas del mundo, no vamos a poder recibir el Espíritu Santo. Si nuestra atención está en las cosas del mundo, no vamos a poder aún mantenerlo si lo hemos recibido. Es que uno se da cuenta que cuando uno empieza a poner su mirada en las cosas del mundo, va menguando la obra del Espíritu en el creyente. Va menguando. Y ese es el lodo que ha estancado a muchos. Si en verdad, Colosenses, aleluya, y con esto culminamos. Colosenses capítulo 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces también seréis manifestados con él en gloria. Gloria a Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: Amén. la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca, Amén. las mentiras, Amén. despojándonos del viejo hombre con sus hechos, y vestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando, diga conmigo, perfeccionando, Perfeccionando día a día. en el conocimiento pleno. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el llamado del Señor es este: que seamos conscientes de a qué fuimos llamados y qué tenemos que hacer para alcanzar la perfección. Amén. Clarito me quedó. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Diga: Señor, Señor, tú lo has prometido, tú lo has prometido, Señor. tú lo harás. Tú lo haces, Señor. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Ayúdame a mantenerme fiel, como tú eres fiel, para que tu fidelidad se manifieste. A guardar tu palabra, a amarte y a buscar aquello para lo cual fui llamado. Y esto es ser hecho tu hijo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy por esta palabra, Padre amado, que has traído a nuestras vidas, Señor. Tú conoces lo que necesitamos, Señor. Tú conoces todas las cosas, Padre amado. La urgencia de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro ser, Señor. Hoy, Señor, levantamos nuestra voz y clamamos a ti, oh Padre amado. Te queremos primero pedir perdón si hemos hecho lo contrario a tu voluntad, si no hemos obedecido tu palabra, si no te hemos amado, si no hemos guardado tu palabra, si no hemos cuidado lo que nos has dado, aún la salvación, aún la limpieza de los pecados, aún el bautismo en tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos en esta hora que nos perdones y que nos ayudes a cambiar